3:13 de la tarde, seguimos en esta conversación de ciencia y tecnología y ahora vamos a revisar un estudio que nos da más información sobre cómo se componen y cuáles son las funciones de las bacterias que habitan en las primeras capas de la Tierra. Estas bacterias permiten que algunas plantas puedan, por ejemplo, adaptarse a las condiciones del desierto de Atacama. Así que para saber de qué se trata esto, conversamos con Marcia Astorga, investigadora de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Autónoma de Chile. Marcia, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá con nosotros en Radio USACH Santiago Televisión. Hola Iván, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir esto que a mí me encanta. Sí. Oye Marcia, y acá la gente que escucha el programa debe estar aburrida porque es como tercera vez que lo digo. Para mis vacaciones anduve por San Pedro de Atacama, justamente ahí el desierto, ¿no? Y una cuestión que me llamó harto la atención fue los extremófilos y cómo habitan los distintos salares que se ubican en esa región. Cuéntanos de qué manera estas bacterias también se relacionan con ayudar a que algunas plantas puedan sobrevivir en ese ambiente inhóspito para otras especies. A ver, te cuento. Es que de partida, el estudio que tú mencionabas y el que se realizó y realizando también con bacterias de otros ambientes, no necesariamente el desierto de Atacama, es poder ver por qué hay plantas, o surgió la idea primero, por qué hay plantas que uno ve y ve literalmente un peladero, pura arena, por ejemplo, donde uno piensa que a lo mejor no crece nada, y uno siempre asocia al desierto como que no hay nada, pero mentira, está lleno de vida, nomás que no la vemos. Y en estas plantas, como es en llegar, por ejemplo, el estudio que tú mencionabas es de plantas que crecen en cenizas volcánicas, pensando que la ceniza volcánica son puros minerales, no sé, silicio, qué sé yo, y ya ahí a colonizar, y ya hay bacterias en esa parte del suelo que se asocian a la raíz y, por ejemplo, utilizan algún mineral y se lo dejan disponible para que la planta se pueda alimentar de ese mineral. Ya. Ahora, uno habla de lagunas altiplánicas, por ejemplo, o los salares, qué sé yo, de repente ve como en los bordes unas manchas rojas, manchas verdes, que son microorganismos que están creciendo ahí. Pero si uno piensa que estamos hablando de sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, que hay una alta concentración de sal, poca agua, porque en el fondo, claro, hay agua, pero es agua con sal, la que hay en los salares, mucha radiación solar, mucha radiación UV, mucho calor en el día, mucho frío en la noche. Eso es lo que uno llama extremófilos porque son organismos que viven en estas condiciones. Y algunos, debido al ambiente en el que se encuentran, por ejemplo, para poder tener agua o acceso al agua, le sacan la sal y la acumulan. Entonces, ¿cuál es la gracia de ese microorganismo? Que él para vivir tiene esa adaptación, pero uno a lo mejor puede tomar ese microorganismo, transferirlo a un suelo agrícola que tiene problemas de acumulación de sal y él va a hacer el mismo trabajo, entonces va a limpiar de sal el suelo para que la planta no tenga problemas o no se intoxique con sal, por ejemplo. Oye, entonces ahí está como el trabajo que se está haciendo. Marcia, y hay un concepto súper interesante también que usaron en el estudio y que de hecho ocuparon como modelo la planta pionera. ¿Qué es esta planta pionera? Exacto. ¿Dónde las podemos encontrar y qué significa también? El nombre nos dice harto, pero si tú nos puedes dar más detalles. Claro, es que son plantas que a veces se les dice pioneras o colonizadoras porque son las primeras que llegan. Porque, bueno, aquí hay todo un tema de edafología y formación de suelo también, pero después de una erupción volcánica, todo queda tapado o con ceniza o con lava que se vuelve piedra en el fondo, las tobas, digamos. Entonces van llegando plantas que van llegando primero, y la tola, que es esta planta como más arbusto, es de las primeras que llega, por eso se llama pionera. Pero pensemos que es ceniza volcánica y la ceniza no tiene materia orgánica, que es de lo cual se alimentan principalmente las plantas. Lo voy a decir así en términos bien coloquiales, sí. Por si acaso. Sí. Entonces, ¿de dónde sacan nutrientes las plantas si lo único que hay ahí es ceniza? O sea, yo creo que, bueno, acá en el sur, yo soy de Temuco, todavía por ahí se ocupa mucho esto de que las cenizas de las estufas o de las combustiones las botan a los jardines y no crece nada. Entonces, estas plantas crecen en esas condiciones, pero ayudadas. Y esa ayuda la proporcionan estas bacterias que viven en la rizósfera. Y la rizósfera es esta capa de suelo como de 2 milímetros de alrededor de la raíz, que hacen como un trabajo en conjunto. La planta le proporciona azúcares a la bacteria mediante el proceso de fotosíntesis y la captación de energía a través de la luz. Y la bacteria le entrega minerales a la planta. Y ahí, bueno, ahí hay un dibujito que se alcanza a notar un poco. Se produce como trabajo en equipo, donde cada uno se comparte lo que la otra necesita para poder vivir en este ambiente que es muy pobre en nutrientes o que tiene condiciones muy extremas de clima. Y esta planta pionera es eso, es la primera que llega. Entonces como que acondiciona el suelo o prepara el suelo
para que después se vayan instalando otras especies vegetales. Y siendo, porque uno piensa, claro, la lava, digamos, arrasa con todo, ¿no? Pero ahí nos cuentas tú de lo que pasa Claro. después, cuando esto ya se transforma en una piedra y empiezan a aparecer otros compuestos. ¿Cuáles son los compuestos ahí que las raíces, digamos, aprovechan y cómo interactúan también con los microorganismos que hay en ese ambiente que en algún momento fue inhóspito, pero luego empieza a significar también nueva vida? Claro, es que hay, por ejemplo, de parte de la planta están estos mecanismos de que, bueno, hacen fotosíntesis, captan la energía del sol, digamos, de agua fabrican azúcares, cuento corto. Y esos azúcares se van movilizando en toda la planta, no solamente en las hojas, tallos, raíz, flores, etcétera. Entonces son liberados de parte de la raíz, son exudadas al medio. Y eso es lo que permite que las bacterias que están en este ambiente más inhóspito, como son azúcares sencillos, me refiero a que pueden ser glucosa o las mismas sacarosas que uno consume cuando se prepara el cafecito todos los días frío, ¿sí? Las bacterias llegan y se alimentan de eso. Entonces se van apegando, digamos, a la raíz. Ahí se genera esta interacción. Entonces la bacteria come esto que la planta le está dando, que a veces pueden ser algunos aminoácidos también, proteínas pequeñas, y la bacteria, o también la planta, para seguir con la planta, a veces libera algunos ácidos que van liberando ciertos compuestos del suelo. Y al quedar todo esto como más disponible, empiezan a reclutarse, o mejor dicho, empiezan a llegar el grupo de bacterias que vivían en ese suelo, después que esta planta germinó, y la misma planta va como seleccionando o reclutando, que es lo que dice en el artículo, claro, bacterias que le van a ayudar a, si le falta tal mineral, que solubilice ese mineral para dejárselo disponible a la planta. De hecho, Marcia, te quería preguntar justamente por ese concepto de reclutamiento, porque uno asume con esa palabra aplicada, ¿no?, al mundo humano y las relaciones que tenemos, que hay como una selección en base a ciertos criterios. ¿Pasa lo mismo en este caso? Exacto. Claro, pero uno tiende a pensar, por ejemplo, cuando uno habla de reclutamiento, es como un cierto tipo de objetivos. No sé, pues que cumple con tales características y eso recluta. En el caso de las plantas, el estudio sí son 3 volcanes distintos. ¿De qué zona? Que tienen más o menos, están a la misma altura. Primera y segunda, perdón. Arica, Parinacota y Antofagasta. Ya. El Láscar, el Isluga y el Guayatiri, que están como a 5.000, 6.000 metros de altura. Es harto. Y uno supone, ok, si esta planta, por ejemplo, en el suelo es muy poco bonita y la planta no absorbe por las hojas, va a seleccionar a la bacteria que fija nitrógeno para ayudarle. Que es lo que uno tendería a pensar. Entonces, todas las bacterias que fijan nitrógeno son estas, va a reclutar esa. Y lo que se comprobó en este estudio fue que no necesariamente es la misma bacteria o el mismo género, la misma especie, sino que se recluta por su función. Es como si la planta dijera, ok, voy a contratar gente que me fije nitrógeno o solubilice fósforos, y este es el grupo más conocido, entonces de aquí voy a contratar a alguien. No. El que hace la función más eficiente en ese entorno, esa es la que la planta asocia a su raíz o recluta dentro del bioma, que es el nombre técnico, el rizobial. Oye, y cuéntanos un poco también de las condiciones del suelo, digamos, cómo es el ambiente, porque no solamente hubo una erupción en su momento, que devastó todo, se generó luego piedras volcánicas, etcétera, y pasaron años, sino que, por ejemplo, tú mencionabas ahí el volcán Láscar, que es un volcán, junto con varios otros que están en el norte de Chile, todavía activos, y cada cierto tiempo, de hecho, siguen emanando cenizas. De hecho, hace no mucho tiempo pasó eso mismo, y eso, imagino que de alguna manera afecta el suelo, el aire. Entonces cuéntanos cómo es ese ambiente que no está, digamos, 100% rígido, estable, sino que es constantemente dinámico. Claro, pero a ver, es que igual las plantas van creciendo hasta un cierto punto, porque después cambian las condiciones de oxígeno, de luminosidad, de temperatura, incluso de nieve en algunos casos. Entonces, hasta donde llega la nieve es muy probable que hasta ahí crezcan plantas. Es muy difícil que crezcan en la zona de nieve, digamos, que en esos volcanes es más o menos entre esta época y llegando al invierno, o en invierno, mejor dicho. Sí. Ahora, para llegar a esa zona con casi, no sé, 5.000, 6.000 metros de altura, hay poco oxígeno. O sea, no sé si alguien, o los que han visitado los geysers del Tatio, por ejemplo, que uno nota esta sensación como de que me estoy mareando, como que... Con la altura. Entonces, claro, y como es a esa altura, y es un ambiente dinámico, como bien tú dices, es suelo que se está formando o que se está creando. Pero es como si nosotros, no sé, pues colocáramos un montón de minerales y listo.
Entonces, esos minerales tienen que procesarse para que la planta los pueda, o las plantas en general, los puedan utilizar, digamos. Puede ser la analogía con qué es lo que pasa cuando hay un incendio forestal, por ejemplo. Se acaba todo, se quema la primera capa de suelo, pero igual hay algunas plantas por ahí que crecen, pero eso es porque también hay bacterias que están ayudando a que todo esto que se quemó, que se convirtió en ceniza, que podríamos hacer la similitud con las cenizas volcánicas, van dejando nutrientes disponibles para que vayan plantas cada vez más grandes habitando. Es un poco lo que uno puede ver que, en el norte los volcanes están, entre paréntesis, puro volcán, sí. No hay plantas por ahí, pero si uno va viendo volcanes que no están activos, las plantas son más grandes, hay árboles, acá en la zona de la Araucanía tenemos las araucarias de miles de años que con erupciones y todo aguantan, entonces claro, con el tiempo van llegando más plantas y la idea es ver en estas primeras plantas que llegan a estas condiciones cambiantes del suelo o suelo que está en formación, cómo es este tema entre plantas y bacterias del suelo. Oye, qué fascinante el tema, lo estamos conversando con Marcia Astorga, investigadora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile. Y quizá algunas personas también que están escuchando en este momento dirán, ¿cuál es la relación entre la nutrición y la dietética con estas plantas y bacterias? ¿No? Porque generalmente pensamos nutrición dietética, bajar de peso, trastorno alimenticio, etcétera. Pero hay una ayuda importante que tiene esta investigación justo en el campo de la nutrición y la dietética. Cuéntanos un poco cómo se puede aplicar también. Claro, porque hay de estos, de las bacterias que ayudan a las plantas, hay bacterias que, por ejemplo, lo que te decía yo, que fijan nitrógeno. Hay otras que toman el fósforo del suelo y lo dejan disponible para la planta. Hay otras que favorecen que la planta crezca en condiciones de sequía, que la planta no se seque, no se marchite. Hay otras que generan ciertas fitohormonas, auxinas, que hacen que la planta produzca fruto antes o frutos más grandes, o que concentren más azúcar en sus frutos. Entonces, ¿dónde se conecta la nutrición con esto? En el poder producir alimentos, frutas, hortalizas, qué sé yo, que estén enriquecidas en ciertos compuestos, por ejemplo, que en términos vegetales sería como los pigmentos de las plantas, por ejemplo, que el tomate sea rojo, el licopeno, que la zanahoria sea naranja, el betacaroteno, las espinacas se ven verdes, pero también tienen mucha hierro, por ejemplo, zinc, minerales y antioxidantes, que los humanos nos ayudan como antioxidantes, o sea, mejorar nuestros niveles de algunas hormonas, algunas vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que después de 2 años de pandemia medio escondido, estamos todos medios bajos de vitamina D. El licopeno, de hecho, que también está en el tomate, entiendo que se venden pastillitas, cápsulas, ¿no? Justamente porque tiene ciertas propiedades que nos puede ayudar. El betacaroteno también. Claro. El betacaroteno también, por ejemplo, que es como para en el verano tener un bronceado que dura más tiempo. Sí. Entonces, utilizando estas bacterias que promueven en la planta que se acumulen más estos pigmentos, que en el fondo vendrían a ser antioxidantes para uno, pero pigmento para la planta, a lo mejor tú suples la cantidad de licopeno que necesitas o de betacaroteno, no tomándote 3 pastillas, sino que comiéndote una ensalada de zanahoria, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el cruce con nutrición, en poder hacer esta especie como de cultivo en el ambiente, porque en el fondo no le estamos dando nada ni tóxico ni sintético a la planta, sino que estamos tomando un grupo de bacterias benéficas, que no son patógenas para humanos ni para plantas, y en vez de que estén en el desierto, las ponemos, por ejemplo, en un invernadero, en un campo, se cultivan, la planta se cultiva con estas bacterias y nos entrega este beneficio que después nosotros nos vamos a alimentar de eso, y nos va a generar más beneficios que comprar ciertos suplementos durante todo el año, por ejemplo. Bueno, oye, la gente siempre que está interesada en esto, recordarles que ahí en Diario USACH después pueden encontrar toda la información y también nos cuentan acá a través del WhatsApp. Dice que le pareció muy interesante también la investigación, muy clara para explicar todo, así que un abrazo grande y te damos las gracias por compartir con nosotros acá en Diario USACH y Santiago TV. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Chao. All You Need Is Love.